Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy pero muy bien. Ha llegado el momento de hablar del octavo álbum de Halestorm, esta afamada banda de folk metal, ¿sí? Con algunas cuotitas power también, escocesa, ¿no? Ya la he comentado con el Seventh Rum of a Seventh Rum en 2022. Y ahora, bueno, vuelven con su octavo álbum, que tengo que decir que me parece lo mejor de Halestorm en años. Y creo que es una banda que finalmente está logrando salir de los cánones, de lo establecido, de lo que venían siendo la secuencia de álbumes medio estancados a mi gusto y a mi entender, de que ya antes de ponerle play a un tema ibas a saber más o menos cómo iba a sonar. Acá un poco de eso se respeta, por supuesto, es Halestorm, pero hay algunas datitas piolas que vamos a pasar a comentar. No sin antes decirles que se pueden suscribir a este canal si les gusta el metal. Me dan una gigantesca mano, no solamente si se suscriben, sino también pueden dejar un like y activar la campanita de notificaciones. Bueno, ¿por qué digo que es un disco un poquito diferente de Halestorm? Porque guarda todos esos condimentos de fiesta, de joda, ¿no? Esas partecitas tuchita, tuchita, así medio que te hace mover la cabeza para los costados en lugar de, más pelotuda te reseña, en lugar de mover la cabeza así para adelante y cabecearla, mueve así, ¿no? Como un muñequito así inflable. Pero más allá de eso y las letras humorísticas, que bueno, hay un tema, por ejemplo, que se llama Kill to Death by Piracy, que te habla de todas las maneras que puede morir un ser humano, cagado a tiros, ¿no? Espadeado hasta los huevos, en el espacio, te puede matar una horda zombie, pero un verdadero hombre debe morir, ¿no? Por lo que es la piratería, ¿no? Entre demás cuestiones muy memes que trata Halestorm de manera muy jocosa y de manera muy poco seria en su lírica, ¿no? Pero bueno, es un poco la joda de esta banda. Pero musicalmente, finalmente, esta banda para mí se anima a arriesgar un poco más con otras estructuras. Yo siempre disfruté de la música de Halestorm, sobre todo del No Grave at the Sea para atrás, porque te planteaban cosas que no solamente eran temas así fiesteros y divertidos, que está bien que lo sean, pero que también te proponían un poco más, como, no sé, canciones como Captain Morgan's Revenge o toda esa primera época que a mí me encantaba, ¿no? Con el No Grave at the Sea para mí de a poco lo empiezan a perder. Sino acá Halestorm, además creo que es el disco en el que más voces guturales mete, más varieté de voces, además de incluir voces femeninas. En el último tema hay un featuring de Russell Allen, de Symphony X, por supuesto. Pero estructuralmente me interesa mucho más. Por ejemplo, ya de por sí, Kill to Death by Piracy, que es un tema de 3 minutos que vos lo ves traqueado y decís, va a ser un tema revoludón de Halestorm, tiene unos cambios que rompen un poco con lo predecible de un tema de Halestorm, ¿no? A la mitad, por ejemplo, hay un blech de Christopher Bowes, que creo que es el que se encarga de las voces rotas, capaz que no, pero me parece que sí. Y el tema rompe ahí como una especie de breakdown, medio groove. Hay algunos patrones en muchas de las canciones en los cuales, patrones, la banda se anima a llevar los temas por otros lados, ¿no? Creo que es uno de los discos de Halestorm con presencia de los solos más ricos e interesantes que yo le he escuchado, por ejemplo. Ya de por sí, Hyperion Omni Riff arranca presentándote una muy linda versatilidad en cuanto a los puentes, en cuanto a los estribillos, ¿no? No estás todo el tiempo apegado a una misma fórmula, o más bien a un tema que se siente como una suerte de trámite hasta llegar al estribillo, ¿no? Que para mí, por eso el anterior, y también el anterior, ¿no? Los últimos dos, si bien yo el único que comenté fue el séptimo en este canal, era lo que a mí ya me empezaba a alejar un poquito de Halestorm, por más de que en vivo son geniales, los vi en 2017, también los pude ver el año pasado en México y dieron un show extremadamente divertido y fiestero y con buen sonido, ¿no? Pero estos tipos realmente saben lo que hacen, ¿no? Si tuviese que agarrar un tema que la verdad me parece bastante chato y bastante aburrido, es The Storm. Creo que es un tema muy a medio paso, con muy poquita dinámica, con tanto estrofas como estribillos que no me dicen mucho, no me parecen muy interesantes. Tal vez las melodías vocales, ¿no? Que elige Christopher Bowes cuando primero, en la primera vuelta del estribillo dice Storm, y en la segunda vuelta sube él a un agudo un poquito más interesante, con esa carrasposidad que tiene la voz que, bueno, me llama un poquito más la atención. Pero si tuviese que elegir un tema cero descartable, más descartable para mí sería ese. Hay un cover de Necrogoblicon que es Goblins Ahoy. Interesante, está bueno. Me encanta también el tema este de Frozen Peace 2. Y Banana también tiene lo suyo, ¿eh? O sea, son temas. Banana, por ejemplo, vos lees el título 3 minutos 40, de nuevo, un tema re pelotudo, pensás que va a ser, pero igual te desafía la canción, ¿eh? Dentro de
lo entretenido y lo jolgorioso que puede llegar a tener un disco de Halestorm, este es un álbum que musicalmente plantea mucho más y que logra llamarte un poco más la atención, y me parece que el máximo desafío que emplea Halestorm para con el oyente en este disco es el tema del final, que es Mega Supreme Treasure of the Eternal Thunder Fist, una canción de, escuchen bien, agárrense los lompas, 17 minutos con 4 segundos. Una épica de Halestorm. Ya habían sacado una épica ellos, creo que había sido en el disco este de Sunset, a ver, estoy viendo, Sunset on the Golden Age, justamente el tema título, ¿no? 11 minutos, pero acá Halestorm se anima, ¿no?, a llevarlo más allá y sorprendentemente, ¿no? Una cosa que yo jamás hubiera esperado que volviera a pasar, sobre todo de una banda que venía explotando mucho esa fórmula, ¿no?, esos recursos de temas fiesteros, ¿no?, tipo Funny Boss en el Curse of the Crystal Cock, entre otras canciones, México o en el anterior, etcétera, etcétera. Bueno, acá logra una canción que tiene una construcción muy interesante, un montón de partes extremas incluso, partes obviamente con la instrumentación, mucho violín, capas de teclados, atmósfera, que digo, es una canción que realmente justifica. Por ahí no sé si 17, podría durar 13, 14. Hay alguna que otra parte de, por ejemplo, el estribillo final, que para mí se repite un poquito de más. Aunque la idea del estribillo está buena, es interesante. La inclusión de diferentes personajes, como de voces femeninas de vez en cuando. De Russell Allen, que obviamente te aporta una voz mucho más lírica, pero igual potente, ¿eh? Ustedes saben, la voz de Russell Allen es virtuosa, pero es powerful, ahí poderosa. Y cumple, o sea, creo que es una banda que si se predispone a trabajar este tipo de canciones un poco más desafiantes y laburar discos que no solamente se centren en el gancho. Con esto no quiero decir que sean malos los discos anteriores, simplemente que para mí ya se estaban volviendo un poco un trámite, ¿no? Bueno, disco nuevo de Halestorm, ya más o menos sabes a qué va a sonar. A tal punto de que el último, el anterior, para mí había sido de lo peorcito que habían lanzado, porque a mí no me proponía o entusiasmaba de lo más mínimo volver a escuchar algo tan reciclado, ¿no? Pero acá, honestamente, lo siento muy bien y creo que es el camino que Halestorm debe seguir para continuar. Ya tiene los hitazos esos que van a funcionar en vivo por los siglos de los siglos. La gente los va a pedir, la gente los va a corear. Para mí, digo, esa época de los temas como Fuck With An Anchor y todo eso, a mí no me gustaba para nada. Y me gusta que empiecen a explorar, o más bien a demostrar, porque estoy seguro que, digo, los tipos nunca tuvieron limitaciones a nivel de interpretación o composición, y acá lo empiezan a plasmar un poco mejor en canciones que, tanto las cortitas como la épica del final, te plantean más cuestiones dinámicas en cuanto a las voces, en cuanto a la instrumentación, en cuanto a las partes de los temas, a las estructuras de las canciones, que garpan. Y realmente a mí me llama mucho más la atención que los últimos 2 o 3 discos de Halestorm. Así que para mí es un 7.5 sobre 10, muy disfrutable. Si les gusta la banda, por supuesto, creo que van a encontrar de los mejores elementos y un poquito más. ¿Qué les pareció el nuevo disco de Halestorm, The Thunder Fist Chronicles? Los leo y les mando un abrazo. Chao, saludos.